Toca un tema que incluso hoy en día se puede considerar conspiranoico. Vale. De hecho, yo diría que este proyecto que se inventó en el pasado, a día de hoy puede que se siga utilizando. Puede que haya evolucionado con el tiempo y realmente lo que querían conseguir en el pasado con este proyecto puede que lo hayan conseguido a día de hoy. ¿Vale? Vale, ya me metiste curiosidad. Pues sí, estoy hablando de un tema muy interesante como es el control mental. La hipnosis. La hipnosis, por ejemplo, todo lo que engloba el control mental. Vale. Y para eso vamos a hablar de un proyecto que creó la CIA hace muchísimo tiempo, donde buscaban la manera de poder borrar la memoria de la gente y rellenar el hueco que quedaba con la información que ellos quisieran. ¿Ok? Estaban intentando crear personas robot. Algo así como hombres y mujeres que simplemente se limitasen a obedecer las órdenes que la CIA les daba y que después no se acordasen de absolutamente nada. O sea, parece de película. Sí, como Men in Black, cuando te sacan el flash y te olvidas de todo. Exactamente, pues estaban intentando conseguir eso. ¿Y cómo se le ocurrió a la CIA, porque fueron los que realizaron este proyecto, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió a la CIA realizar tal barbaridad, conseguir tal reto tan imposible, ¿no? Pues empezó por una estupidez que ocurrió durante la Guerra Fría, ¿vale? Ese momento en el que Estados Unidos y la URSS, pues lo típico, ¿no? Están constantemente debatiendo diciendo, no, es que yo tengo mejor armas que tú. Ah, pues, mejor armas, pues yo tengo mejor tecnología que tú. Mejor tecnología. Pues yo tengo mejor educación. Pues, ¿qué tenemos mejor? A ver quién llega antes a la luna. ¡Oh, qué buena! Mis científicos son mejores que los tuyos. Y me van a llevar antes a la luna, fíjate, antes que tú. Entonces los rusos decían, no si los míos lo consiguen primero. Entonces, resulta que entre todo ese debate, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los presos americanos vuelven a Estados Unidos. Y muchos de ellos llegan diciendo, pues, en verdad el comunismo no estaba tan mal. Entonces, claro, los estadounidenses dicen, madre mía, ¿qué barbaridad acaba de decir ese hombre? Pues sí, yo defiendo el comunismo, ¿qué problema hay? Y los estadounidenses pensando, madre mía, la URSS acaba de encontrar la manera de lavarle la cabeza a los americanos. ¡Buah! Van por delante de nosotros, han encontrado la técnica para lavar la cabeza a la gente y hacerles ver algo que no es cierto. Entonces la CIA rápido se empezó a poner las pilas y dijo, tenemos que intentar encontrar ese paso, ese medicamento que han encontrado los soviéticos para poder utilizarlos nosotros, ¿no? Tenían que encontrar la manera de, por ejemplo, crear, no sé, una sustancia que tú te la tomes y te obliga a decir la verdad. Un medicamento anticomunista. Sí, algo así. Ellos incluso iban a más, un procedimiento, una técnica que realicemos en un paciente y que le borremos la memoria y que le digamos que si tiene que matar a tal persona, lo haga, sin motivo ninguno, y que después no se acuerde de nada. Y a este proyecto le van a llamar el MK Ultra. ¿Ok? Que algo así sería como, o sea, no tiene traducción literal, pero la gente piensa que puede ser un sinónimo del Ultra Secret Mind Control, pero el control va con K. Vale. ¿Ok? El tema es, claro, en el momento en el que la CIA presenta este proyecto, empiezan a reunir a los mejores doctores, ¿no? A los mejores neurólogos, psiquiatras, psicólogos, para poder reunirles y decirles, señores, hay que conseguir este reto, este objetivo. Tenemos que conseguir lavarle la cabeza a la gente y poder reeducarlos. Claro, los doctores, cuando escuchan eso, dicen, a ver, ¿cómo le decimos a la CIA que esto es imposible? Porque yo, sinceramente, yo no sé cómo empezar. Sin embargo, la CIA dice, y todo aquel que participe en el proyecto va a recibir miles de dólares, solo por intentarlo. Ah, bueno, empezáramos por ahí, amigo. A mí ya se me están ocurriendo unas ideas para empezar. Voy a anotarle aquí en la libreta para que no se me olvide. Entonces, claro, se empezaron a sumar un montón de doctores al proyecto MK y resulta que cuando ya tenían bastantes experimentos con los que empezar, dicen, vale, ahora necesitamos conejillos de India. Entonces dicen, vamos a ver, señores, pensemos. ¿Qué gente de Estados Unidos se os puede venir a la cabeza de que en un hipotético caso de que desaparezcan, nadie los eche de menos? Pobres. Vale. El primero dice, los vagabundos. Muy buena, muy buena. Anota ahí, los vagabundos. Los vagabundos. A ver, ¿qué más? Los delincuentes. Muy bien, os veo atentos, chicos. Los delincuentes, los criminales, esos nadie los va a echar de menos. ¿Qué más? ¿Qué más? Los discapacitados mentales. Madre mía, ¿quién ha dicho esa burrada? Y aún dormirá tranquilo ese tío por la noche. ¿Cómo vamos a meter a discapacitados mentales en un proyecto tan peligroso? Pero este tío no tiene ni puta idea. ¿Cómo ha conseguido llegar tan lejos? Pero
pero si les vamos a lavar la cabeza, vamos a curar sus problemas. Es verdad. Es verdad. Anota ahí, los discapacitados mentales. Los discapacitados mentales. Los inmigrantes... Madre mía, un momento. Sí, los inmigrantes. Aparte, si escapan, nadie los va a creer porque son inmigrantes. Buah, ¿quién ha dicho ese? Ese sí que es americano. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Sidney Gottlieb. Pues, Sidney, enhorabuena. Tú vas a ser el líder del proyecto MK Ultra. Entonces, Sidney Gottlieb va a ser el líder que va a dirigir todos los futuros proyectos del control mental dentro del proyecto MK Ultra. ¿Ok? Sí. El tema es que no quiero que os quedéis con Sidney Gottlieb. Quiero que os quedéis con uno de los doctores que participó, que se llamaba el doctor Cameron. ¿Ok? Este tío era canadiense y era un muy buen psiquiatra. Tenía muchísimos pacientes que confiaban en él porque le habían ayudado a superar sus problemas, por ejemplo, de pérdidas familiares, rupturas amorosas, pérdidas de trabajo. Entonces le tenían como cariño. Este doctor era bastante bueno en lo suyo, hasta que llega la CIA y le suelta miles y miles y miles de dólares en la mesa para que participe en este proyecto, porque el tío entiende muy bien la cabeza, ¿no? Y el doctor Cameron se une. Entonces lo primero que hace es reclutar a todos los enfermos mentales y los va a llevar a un hospital que se le conoce como el Allen Hospital y los va a llevar en concreto a una habitación que se le conoce como el dormitorio. ¿Qué va a hacer con estos? Los encamilla y, bueno, utilizando insulina, utilizando productos químicos, los seda, los mete en vena y les provoca un estado de coma, para después comenzar los electroshocks. Ahí solo eran enfermos mentales. Estos solo eran los enfermos mentales. Al principio, los primeros fueron los enfermos mentales. Entonces, los inducía en un coma, comas que podían durar hasta 30 días, ¿ok? 30 días en coma y diariamente electroshocks, técnicas de electrochoque. La idea era desestructurar las neuronas de la cabeza, porque ellos pensaban que desestructurando todo, cuando despertasen, estaba el cerebro como desequilibrado. Y para intentar volver a equilibrarlo, lo que hacía era, una vez ya están despiertos, los meten dentro de una cámara completamente a oscuras y lo único que hacían era reproducir una cinta constantemente, un mensaje para que les entrase en la cabeza. Un mensaje sencillo como puede ser: tal persona no te quiere, tu madre no te quiere, tu madre no te quiere, tu madre no te quiere. Y estás 24 horas del día en una cámara donde estás a oscuras, no puedes ver absolutamente nada. Aparte, muchas veces estaban atados para que no se pudiesen distraer con los dedos y solamente se pudiesen limitar a escuchar el mensaje de tu madre no te quiere, tu madre no te quiere. Y este mensaje podía ser positivo también, ¿no? Muchas veces no, muchas veces es: trabajas para la CIA, trabajas para el gobierno, odias a tal persona, eres esta persona, tienes que matar a esta persona. Eran manipulación. mensajes. Exacto, manipulación mental. Y estaban así, pues, durante 2 semanas, por ejemplo, constantemente con ese mensaje. ¿Qué ocurre? Que había veces que a la gente no le funcionaba. Entonces lo que hacía era volver a empezar. Volvía a sedarlos otros 30 días, de nuevo electroshock. ¿Y qué ocurre? Que bueno, que muchas veces la gente cuando despertaba, pues tenían pequeños lapsus mentales, o bien habían olvidado por completo su infancia, algún lapso de su vida, ni siquiera sabían a lo mejor cómo se llamaban, no se reconocían delante del espejo, habían olvidado cómo era andar, habían olvidado hablar. Tenían muchísima falta de recolectar información. Tú le decías a una persona de estas: oye, acuérdate del número 57. Y a los 10 segundos es que ni se acordaba de que le habías dicho que se acordase del número 57. Ni de ti se acordaba. Nada, o sea, ya flipaba moviendo los dedos diciendo: madre mía, qué magia es esta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al principio hacía esto con personas con discapacidades mentales, ¿no? Pero después empezó a hacerlo con gente ya sana, gente que ya estaba bien. Y el tema es que, no sé cómo, consiguió el propósito que buscaba la CIA. Consiguió lavarle la cabeza a la gente de tal forma que le podían meter dentro de la mente el mensaje de: imagínate que eres tú, ¿no? Llevo 3 sesiones contigo y en la tercera lo he conseguido. Y yo ahora, a partir de ahora, te puedo decir: oye, Pablo, tú a partir de ahora te llamas Sidney, tienes 5 años, vives con 2 padres paletos en Texas, tu mejor amigo se llama Auron, tienes una novia que estás conociendo con 5 años, ¿vale? Te lo inventas. Una novia de 60 años que resulta que es tu tía y todo lo que te digo te lo crees.
Claro. Ahora, sería extraño que yo fuera por ahí diciendo, hola, me llamo Sidney y tengo 5 años, ¿sabes? Es como, vente para acá, amigo, Pues vas Pasa preso. contigo, sí. Lo consiguieron hacer Sí. eso. Con algunos pacientes sí lo consiguieron. Incluso consiguieron reducir la edad mental de muchas personas a bebés, a niños pequeños, y luego los iban reeducando, enseñándoles la educación que ellos querían. Hostia. ¿Ok? Vale, pero a partir de ahí mejoraban su educación, como que podrían avanzar, o se quedaban en esa No, edad podían, estancados. Podían avanzar, sí, avanzaban. Hay mucha gente que a día de hoy sigue viva del proyecto MKUltra y te cuenta cómo no saben por qué en un momento de su vida sabían que tenían problemas amorosos y de repente, por algún extraño motivo, eran como niños de 9 años y empezaron a crecer a partir de ahí. Es como que tienen un lapso en su cabeza y no saben realmente qué pasó. Hasta que después el proyecto MKUltra se hizo público, porque ya veréis todo lo que pasó después, y supieron que era por ese motivo, porque le explicaron. El tema es que a día de hoy, ya os digo, hay mucha gente que sigue, O sea, sigue que siendo funciona. víctima. Funcionó. Ujú. Es lo increíble de esto, funcionó. El tema es que también había rumores de que utilizaban, bueno, en realidad esto era un rumor, o sea, drogas se sabía que utilizaban. De hecho, el LSD era la droga que más abusaban, porque era la que alteraba los sentidos de la cabeza, ¿no? Y aparte era temporal y se sabía que, por ejemplo, yo podía obligarte a ti a tomar un montón de cantidad de LSD y nunca te ibas a morir de sobredosis. No. No, porque el LSD tiene como esa característica. Es muy complicado que una persona, por mucho que consuma LSD, se muera de sobredosis. Eso sí, los problemas a largo plazo van a ser bastante grandes. Y también habrá una cantidad que te pase porque todo te pasa, ¿no? Puede ser, pero bueno, si tú lo buscas, sí que es verdad que yo lo busqué y el LSD tiene esa característica de que tiene un porcentaje muy bajo de que te mueras por sobredosis. Antes te ocurren otras cosas. Claro, el problema es que al igual empiezas con un Alzheimer, demencia, locura, psicosis. Traumas, hay mucho trauma, mucha ansiedad, mucho sube y baja a nivel emocional. El tema es que hay un rumor que se dice que ellos tenían una técnica donde a una persona la drogaban con LSD, luego abrían una bañera que estaba llena de agua, metían, tú te quedabas flotando dentro de la bañera, cerraban y eso estaba completamente a oscuras y era una sensación muy extraña porque el cuerpo al estar flotando dentro del agua como que se tranquiliza. Es como que se siente cómodo, es como cuando vuelves a tu etapa cuando eres un feto y estás flotando dentro de este líquido, ¿no? Entonces, como que se tranquiliza, pero el LSD te altera. Entonces tu cabeza como que se confunde, se desequilibra y ahí es cuando empieza a sonar la cinta de trabajas para el gobierno, y funcionaba. Únete a la Marina. Únete a la... Esa es muy buena. Únete a la Armada, únete a la Armada. Y milagrosamente se dice que esto funcionaba, pero era un rumor. Aunque yo creo que esto existió. Puede ser cierto. Puede ser, y por mucho que digan un rumor, yo creo que existió, porque hasta los Simpson hicieron una referencia a ello, ¿ok? De hecho, los Simpson tienen un capítulo buenísimo sobre esto. Al final os lo comento. Y tiene mucho que ver con lo de únete a la Marina, únete a la Armada. El tema es que después, cuando empezaron a utilizar el LSD, lo empezaron a presentar como experimentos sociales. Es decir, le hacían ver a gente, normales, ciudadanos de calle, que estaban realizando un experimento social y que buscaban voluntarios para poder encontrar curas ante enfermedades comunes, como era la gripe. Entonces la gente se presentaba y lo que hacían estos tíos era, sin su consentimiento, les daban agua mezclada con LSD. Y entonces se la tomaban y estaban durante días haciéndole experimentos, chequeos de los ojos, exámenes de nervios craneales, aumentaban la dosis. Ahí es cuando descubrieron que por mucho que aumentasen la dosis, no morían de sobredosis. Claro, pero iban drogados y estos no se enteraban que iban drogados. A ver, sí que se enteraban de que iban drogados, pero pensad que el LSD por aquella época era algo nuevo. Realmente no sabían lo que les pasaba. El tema es que después de hacer esos experimentos, descubrieron que, bueno, ellos llegaron a una conclusión de que cuanto más LSD tomes, más blanca te queda la mente. Entonces, a partir de ahí, puedes empezar a trabajar. Aquí volvemos al principio. Esos hospitales donde el dormitorio, ¿no? Pues ahora te hincho el LSD, sé que tienes la cabeza en blanco, te introduzco el estado de coma y a partir de ahí, ¡pum!, electroshock y de nuevo vuelta a empezar. Y se pensaban que así funcionaba mejor, que no tenían que hacer de nuevo otra terapia de electroshock, como que con una y con el LSD ahorraban trabajo, ¿vale? Pero yo creo que te vuelven más tonto. Por supuesto. Claro. Que la gente se olvidaba de cómo andar, quiero decir. Lo curioso es que lo consiguieron con muy poquitas personas, ¿vale? Pero hay personas que realmente se pudo comprobar cómo les limpiaron la cabeza del todo y les dijeron que eres esta persona y realmente creían que era esa persona, Ya. ¿vale? Luego hay historias que se hicieron muy famosas con el proyecto MKUltra. Una es la historia de Ted Kaczynski. Este tío era un superdotado matemático que la CIA lo agarró para ver si conseguían lavarle el cerebro a una persona
superior a nivel mental. El tema es que lo tuvieron durante 3 años sometiéndolo a experimentos lights, suaves, ¿ok? Vale. Sin alterar mucho, porque realmente si este tío salía perjudicado, podría haber problemas, ¿no? Es decir, la CIA dice, vale, estamos con una persona que realmente es conocida, hay gente que puede preguntar por qué le pasó esto, por qué le pasó esto otro, entonces tenemos que tenerlo controlado, no podemos joderlo y dejarlo vegetal, ¿vale? Exacto. Entonces, durante 3 años estuvieron haciendo proyectos LICE. Nunca consiguieron ningún resultado. El tío seguía siendo la misma persona. Hasta que prueban un último proyecto del cual desconocemos. Realmente no se sabe qué hicieron con él, pero sí que se sabe que después de ese proyecto, este tío desapareció del mundo. Sí. Sí. ¿A dónde se fue? A vivir al monte. Ostras. Se fue a vivir al monte, él por su propia cuenta, ¿vale? Por su propia cuenta. Por su propia cuenta. Y lo curioso es que nunca más se supo nada de Ted Kaczynski hasta que empezaron a aparecer misteriosamente un montón de ataques terroristas por la ciudad, a través de paquetes bomba. Y resulta que entre todos estos paquetes bomba, muchos se enviaban a profesores universitarios, y la persona que los mandaba se hacía llamar el Una Bomber. El FBI empezó a rastrear el origen de estos paquetes, quién fue el remitente, el destinatario, tal, el medio, quién se encargaba de repartirlos, y entre tanta búsqueda acabaron encontrando que un tal Una Bomber envió una carta escrita a mano al New York Times para que la publicase, o si no, seguiría haciendo atentados. El tema es que después de empezar a localizar el origen de esa carta, encontraron que lo envió una persona que estaba viviendo en una cabaña en medio del monte. Y cuando lo arrestaron, dijeron, hostia, Ted Kaczynski. Tú eres al que le jodimos la vida. Exacto. Bueno, el FBI no lo sabía. Bueno, ya. Porque el FBI trabaja por su cuenta, la Es CIA verdad. trabaja por otra. El tema es que cuando le hacen chequeos médicos, descubren que este tío sufre de ataques paranoicos y de esquizofrenia. Ahora, ¿de dónde salieron estos problemas, estas enfermedades? Pues los médicos no lo supieron. Ah, Puede que el proyecto MKUltra tenga algo que decir, aunque se quedó ahí, en el anonimato. Realmente no se sabe qué pasó con él. claro. Y luego hay otra historia, que es la de Frank Olson, que este era un científico que trabajaba en el proyecto MKUltra y que acabó siendo víctima de sus propios trabajadores. Sí. Resulta que este tío, cuando empezó a trabajar como científico, a la larga, por mucho que se lo intentase esconder la CIA, se acabó dando cuenta de que estaba trabajando para unos enfermos mentales, que en realidad su trabajo estaba torturando a gente. Entonces dijo, yo me quiero salir de aquí, quiero dimitir, quiero poder dejar mi trabajo porque en un futuro puede que me arrepienta de todo lo que estoy haciendo. ¿Y qué ocurre? Que los trabajadores se enteraron de que este tío quería dejar el trabajo, se lo dijeron a la CIA, y misteriosamente al día siguiente le llegó una invitación de unas vacaciones de retiro en una casa del campo al lado de un lago, curiosamente también en las montañas, a donde fue el Una Bomber, Sí. ¿vale? Y no solo lo invitan a él, sino que también invitaron a muchos miembros de su equipo, de su trabajo, para que el tío no dude de que solo va él. Claro, porque si no yo diría, no voy. Claro, pero le invitaron como a todo su grupo. Entonces el tío, bueno, pues acepta. Y resulta que cuando llega a esa casa de campo y está allí una semana, todos los días lo estaban drogando con el LSD y no lo sabía. Cada vaso de agua que bebía, cada refresco, cada trozo de comida que se metía en la boca estaba contaminado con esta droga. Y durante el tiempo que estaba tomando este LSD sin él saberlo, ya empezó a ver como síntomas de que algo estaba yendo mal en su cerebro. Y cuando ya retomó su trabajo, cuando ya se acabaron las vacaciones, se dio cuenta de que algo iba mal porque tenía problemas de ansiedad, se derrumbaba muy rápido, la depresión le venía un día sí, un día no. Incluso los propios encargados le empezaron a insistir de que, oye, Frank, ¿estás bien? De verdad, te noto un poco cansado, te noto como que estás mal, muy agobiado. Si necesitas descansar, te recomiendo este psicólogo de aquí, ¿ok? Entonces Frank pillaba la tarjeta y decía, sí, muchas gracias, pero no te preocupes, estoy bien, porque él ya dudaba de que realmente le estaban haciendo algo, ¿no? Sin embargo, este encargado como que le insistía, no, de verdad, a mí también me pasó, yo he ido a este psicólogo y es buenísimo, ¿qué pasa? ¿Te preocupas por el dinero? No te preocupes, la empresa te lo paga, que no tienes cómo llamar, no te preocupes, llamo yo, mañana ya tienes cita, ¿que quieres que te lleve? Te llevo yo, como que le insistía, no, vete aquí, y al final acabó cayendo en la trampa. No hay que caer en esas trampas, amigos. Pues sí, acabó cayendo en la trampa de que fueron a este psicólogo, lo analizaron y la idea era hospitalizarlo. Ya entenderéis un poco para qué,
¿no? Hacer toda esta terapia Sí. de electroshock, borrar cabeza, tal. El tema es que el mismo día en el que lo iban a hospitalizar, lo terminaron alojando en un hotel. Imaginaros que el ingreso en el hospital era para las 7 de la tarde, ¿no? Entonces él lo aloja en un hotel para que pase allí el día, aparte era un hotel que estaba al lado del hospital, y curiosamente ese mismo día se acaba encontrando en el rellano del hotel, en la parte exterior, el cuerpo de Frank Olson sin vida. Sí. Sin vida, sí. Aparte el cuerpo estaba destrozado. Tenía todo el cuerpo plano y la cabeza la tenía espachurrada. Como si le pasaran con una pisonadora por Como si le encima. pasaran por una pisonadora por encima, como si se tirase desde un 10º piso. Ah, vale. Se tiró desde la ventana. Se tiró. Se tiró. Ese es un debate. Porque cuando levantaron el cuerpo y los forenses hicieron el estudio, detectaron pues toda esta adicción del LSD. Entonces relacionaron la adicción del LSD con la causa de muerte. Se pensaron que el tío tenía problemas mentales por esta sustancia y que se acabó quitando él la vida. ¿Qué ocurre? Que después hubo una segunda investigación donde se le detectaron que tenía como cortes y golpes en la cara misteriosos, porque cuando se encontró el cuerpo, el tío había caído de espaldas. Entonces, esos cortes no coincidían y se llegaron a pensar si realmente alguien entró en la habitación, forcejeó con él y lo acabaron empujando. Ujú. Entonces hay gente que dice, no, yo creo que en realidad este tío sabía que lo iban a hospitalizar y que iban a utilizarlo como una víctima más y antes de eso decidió quitarse la vida. Y hay otra gente que dice, no, yo creo que en realidad este tío intentó escapar del hotel antes de que lo hospitalizasen y forcejeó con alguien, lo acabaron golpeando y lo acabaron empujando. Entonces está como esa duda de Frank Olson, ¿qué ocurrió con él? Sí, porque el tipo seguramente veía lo que le iba a pasar. Sí. No era tonto. No. Claro. Si era un científico que trabajaba para la CIA, tonto no era. Claro. ¿Ok? Y esta es la historia de una bomber, la historia de Frank Olson, y después el proyecto MKUltra también empezó a realizar experimentos con el LSD que se les conocen como las pruebas de ácido. Y dentro de las pruebas de ácido, bueno, el ácido se refieren al LSD. Es básicamente dar esta sustancia a gente joven para ver cómo reacciona esta droga en un cuerpo joven. El tema es que realizaron un proyecto dentro de las pruebas que se le conoce como la Operación Clímax de Medianoche, que está enfocada en prostitutas. Ujú. Es decir, la idea era entrenar a prostitutas donde se le daban frascos con LSD, tenían que acudir a un bar o a un puticlub y convencer, engañar a su cliente que se estaba tomando una copa para que sin que se dé cuenta, romper el frasco y echar LSD en la copa. De tal forma que esta persona se toma la copa, acaba drogado con esta sustancia, la sustancia estaba medida, y la idea era después llevar a este cliente a un hotel en concreto que estaba controlado por la CIA. ¿Para qué? Resulta que el LSD, si tú te lo tomas, duplica o incluso triplica las sensaciones que tú tienes en ese momento. Es decir, si tú estás triste y tomas LSD, vas a estar 3 veces más triste. Si tú estás alegre y tomas LSD, vas a estar 3 veces más alegre. Si tú estás excitado y tomas LSD, vas a estar 3 veces más excitado. Y aquí hay yo no sé si es un rumor, no sé si es cierto, pero se dice que los hombres, cuando estamos muy excitados, nos volvemos un poco sumisos ante una mujer. ¿Sí? Sí, en el sentido de que nos dejamos llevar un poco por ella. No creo. Bueno, pues esta es Vale. una teoría. El tema es que la CIA quiso ver si el hecho de excitar a un cliente podría servir para sacarle información. Es decir, utilizar a la mujer. Ah, vale, ya entiendo por dónde Lo va. vas entendiendo, ¿no? Llevar a ese cliente después de estar drogado y excitado con el LSD, lo duplica, lo triplica, y la mujer podía jugar un poco con él en el sentido de, pues, te dejo hacer esto si a cambio te abres un poco a mí, si eres un poco más íntimo. Al principio lo hacían con gente normal y corriente. Cuéntame tus secretos. Exacto. Luego, cuando vieron que empezó a funcionar, empezaron a probarlo con determinadas personas. Oye, sé que esta persona trabaja para este sitio, vamos a probar si este rumor que dicen de que esta empresa está maltratando a las mujeres es cierto. Pues entonces, toma este frasco, tienes que intentar hablar con esta persona de aquí, se llama Miguel Fernández, me lo invento, ¿vale? Y va a este bar de aquí y tienes que convencerlo para llevarlo al hotel y preguntarle si realmente en la empresa en la que trabaja las mujeres están siendo maltratadas. Y entonces utilizaban el LSD, la operación Clímax de medianoche, para saber si eso podía conseguir que las personas se abriesen. El tema es que no se sabe nunca si funcionó o no. Pero bueno. O sea, no hay respuesta. No hay respuesta. El tema es, la respuesta viene a cómo es posible que todo esto, ¿no? Cómo es posible que
una operación ultra mega secreta de la CIA acabase siendo conocida por todo el mundo. ¿Cuál fue el problema? Pues que se le filtró el proyecto. ¿Y cómo? Pues resulta que el director de la CIA acabó siendo destituido, ¿vale? Y el presidente del gobierno eligió a otro director para que ocupase su cargo. El tema es que antes de que hubiese el cambio de directores, el antiguo director le dijo a Sidney Gottlieb: cancela automáticamente ahora el proyecto MKUltra y bórralo todo. ¿Por qué? Porque cuando llegue el nuevo director, lo primero que va a pedir es: quiero que se me entreguen todos los proyectos confidenciales que ha estado trabajando la CIA a lo largo de los años. Y ahí va a ir el proyecto MKUltra. Si este tío descubre todas las barbaridades que hemos hecho con gente inocente, es que vais todos presos. Entonces, Sidney Gottlieb ordena destruir todos los archivos. El problema es que hay un total de 20.000 documentos que terminan archivados, escondidos en un almacén y se les olvidan. Ostras. ¿Ok? Entonces, esos archivos quedan ahí y resulta que el resto de personas, claro, te llevas el secreto a la tumba. Hubo algunos que no hicieron eso. Hubo algunos que soltaron. Entonces, esto llega a los medios, llega al New York Times. El New York Times hace una publicación diciendo de que la CIA ha estado trabajando en secreto en un proyecto de lavar la mente a la gente y que han sido afectados cientos de miles de personas. Entonces, la gente empieza a decir: quiero más información, quiero más, y empiezan a investigar y acaban encontrando ese archivador con esos 20.000 documentos y terminan filtrándose. Entonces ahí el gobierno entra y realiza un juicio para preguntarle a la CIA qué es todo esto. Y la CIA, ¿qué dice? Bueno, pues es verdad. Resulta que hemos estado trabajando en un proyecto llamado MKUltra, pero es un proyecto donde nosotros hemos obligado, es decir, hemos entregado, sí, LSD a personas sin que lo supiesen, los hemos drogado sin su consentimiento, sin su permiso, para entender cómo funciona la mente humana. Nada más. Ya. Nada más. ¿No hicisteis nada raro con ellos? No, no hicimos nada raro con ellos. ¿Seguro? Seguro. Y todos estos testigos que tengo aquí haciendo fila diciéndome que uno se creía que era un niño de 9 años, no tengo ni idea. Y ese que dice que se ha olvidado cómo de hablar y que tiene que utilizar a su mujer para poder defenderlo, no tenemos ni idea. Como no hay documentos, como todos esos documentos se quemaron, el proyecto MKUltra solamente es un proyecto donde se drogaba a gente para entender un poco más la mente humana. ¿Y qué ocurre? Que después el proyecto se canceló y volvemos a la actualidad. Nos llegamos a la actualidad y aquí está el lado conspiranoico, donde se cree que en realidad todo lo que se sabe del proyecto MKUltra se desplazó a la publicidad, se desplazó a las series, a las películas, a la música y se están utilizando mensajes subliminales para conducir poco a poco a la sociedad hacia un camino en concreto. ¿Y cuál es ese camino? Pues el capitalista, seguramente. Sí. Sí. De hecho, antes os comenté un capítulo de Los Simpson. Hay un capítulo muy bueno donde Bart y sus amigos Nelson Milhouse se hacen como cantantes, ¿no? Rollo K-popers, imaginaros algo así como One Direction, en caso americano, y les escribían las letras. Y las canciones decían mensajes tan raros como Anirat Neet Atsila. Y resulta que si lo dices al revés es alístate a la armada. Vale. Y poco a poco lavaban la mente a la cabeza. O sea, poco a poco lavaban la mente de la gente. Incluso se dice que el asesinato de JF Kennedy fue por culpa del proyecto de MKUltra. Porque Kennedy se llevaba mal con la CIA. Y ordenó a un tío, ¿vale?, que trabajaba en el proyecto de MKUltra para que le disparasen y no se acordase de nada. ¿Pero vosotros realmente creéis que os pueden lavar la cabeza de esta manera para que elijáis una cosa u otra? A ver, mi respuesta es sí. Ahora, de la misma forma que yo he hablado de que te pueden literalmente sacarte recuerdos, creo que también. Creo que aunque el cerebro no sea la parte que más se conoce hoy en día, creo que tenemos los métodos suficientes como para poder eliminar cosas del cerebro y, bueno, manipulación mental hay muchísimo hoy en día. Las redes sociales, sobre todo niños que todavía no son tan inteligentes como para diferenciar una cosa u otra, los puedes lavar la mente y hacer que compren tu curso, hacer que vayan por aquí, dirigirlos hacia donde tú quieras. Sí, pero bueno, eso es gente, ¿no? Gente Sí. que te dice, pero digo, un gobierno o algo así, ¿crees que puede cambiar y puede hacer que tú opines de una determinada manera? Yo creo que a la larga sí. Claro, es que me estás diciendo a mí. Yo creo que en general sí que puede conseguirlo. No todos, pero creo que sí, que pueden hacerlo. Sí, o sea, tu opinión está basada en cosas que ves. Sí, sí. ¿Y Yo la creo que tuya? sí.
Un gobierno pienso que se basa en la manipulación, es decir, si manipula a la mayoría de las personas ganará el proyecto, entonces todo se basa en esto. Creo que a un individuo en especial a lo mejor no puede manipularlo, pero al final a la masa sí que pueden, porque es muy difícil. Cuando hay 10 personas que te están diciendo lo mismo o una persona de muchísimo poder, tiene mucho mayor poder de convicción que si es solamente una. Y por eso sí que pienso que hoy en día pasa y pasa en todo el mundo, e incluso a nosotros que pensamos que no estamos manipulados, lo estamos también. Nos creemos que somos los listos, pero en realidad somos como otra persona cualquiera que caen en las manipulaciones. Y fruto de esto salen las conspiraciones, que son las personas que se salen de esa norma. Bueno. Son los que se creen, son los que creen que salen de esa norma, Ah. aunque en realidad también están manipulados. Claro. Por otro tipo de personas, pero siguen manipulados. Y habrá 1000 cosas escondidas que nosotros no sabremos cuál es la realidad y que las percibimos como que son las buenas porque los dirigentes de arriba dicen que esto es lo bueno, esto es lo mejor que hay. Pues exacto. Hay una versión conspiranoica que dice que en realidad el proyecto Mecha Ultra consiguió manipular a la gente, consiguió el poder manipular a una sociedad a base de todos los datos que se han investigado después de entender cómo funciona el cerebro de una persona. Porque si es verdad que os he dicho que consiguieron cambiarle la mentalidad a una persona para que crean que son niños de 9 años, o sea, pienso que a partir de ahí, si sigues trabajando en secreto, puedes conseguir manipular a una persona. Por muy inteligente que sea, me parece complicado, sin tener que recurrir a manipulación, toqueteando tu cabeza, pero creo Claro. que a la larga... Pero entonces vamos todos hacia el Sí, abismo. sí. O sea, vamos a caer todos allá. Porque vale, sí, imagínate que alguien aquí que nos está viendo es el listo, el inteligente. Pero claro, si todas las personas que lo rodean piensan diferente, él es el raro. Sí. Y al final, una persona sola, ¿qué hace? Nada, ¿no? Nada. O sea que por muy listo que seas, como esto sigue hacia el abismo, vamos todos a acabar ahí, ¿no? Exacto, Ese es exacto. vuestro planteamiento en general. Yo pienso que sí, ¿eh? Bueno, pues entonces nada, Paga, para la mismo. estamos todos jodidos y allá vamos todos, ¿no? Dicho esto, A no ser que decidamos cooperar todos los que estamos escuchando este podcast y provocar un cambio en la sociedad. bueno, también puede ser, pero lo dudo, porque somos muchos países diferentes, ¿sabes? Entonces, pero bueno, nada es imposible si crees en el poder de la amistad y los sueños. Exactamente.